La lluvia en los suburbios de Lower no limpia, solo convierte la miseria en lodo. Fue bajo esa tormenta implacable donde el carruaje de la prestigiosa familia Vale se detuvo, desentonando con la podredumbre del paisaje. Anastasia Vale, la marquesa, descendió con la elegancia. A su lado, un hombre de aspecto deplorable sonreía con avaricia. Había trabajado como un perro rastreando el paradero de la niña. La respuesta fue el frío acero de una espada apoyada en su hombro y una orden tajante: mantén la boca cerrada y muestra el camino. El informante, tragando saliva, señaló hacia el suelo, cerca de una casa semiderruida. Allí, ignorando el frío y el agua que le empapaba el rostro, una pequeña de apenas 12 años jugaba ensimismada con un trozo de madera y una clavija. Una pesada bolsa llena de monedas de oro cayó a los pies del mendigo. El precio de su silencio absoluto, un secreto que debía llevarse a la tumba. Mientras el hombre se alejaba, Anastasia fijó sus ojos en la pequeña. Era una belleza insultante para un lugar tan decadente, una flor entre el barro, una joya nacida en un prostíbulo, con un cabello dorado y rizado que brillaba a pesar de la penumbra. La marquesa se acercó despacio, y preguntó qué hacía allí sola. Con total inocencia, la niña levantó la mirada y respondió que su madre estaba ocupada trabajando. Una sonrisa cruel se dibujó en los labios de Anastasia. «Tú debes ser Lía, ¿verdad?», dijo, pronunciando el nombre que la niña no esperaba que una extraña conociera. Anastasia, con una voz que pretendía ser compasiva pero arrastraba veneno, comenzó a relatarle a la pequeña su propio pasado, una historia que Lía conocía a medias. Le habló de una mujer embarazada de una belleza increíble que, 12 años atrás, llegó a los suburbios buscando refugio. Durmió entre delincuentes y vagabundos, con el terror constante de ser perseguida, hasta que dio a luz. Pero el bebé que nació no compartía la podredumbre de los barrios bajos. Era un ángel de ojos esmeralda y cabello de oro. Cuando el invierno azotó con su frío implacable y el dinero se extinguió, esa madre, por primera vez en su vida, vendió su cuerpo al médico del pueblo con tal de salvar a su pequeña niña enferma. Lía escuchaba el relato con el corazón acelerado, pero las siguientes palabras de la marquesa la congelaron. «Tu madre tiene una enfermedad terminal». El pánico se apoderó de Lía. Soltó sus juguetes y corrió desesperada hacia la casa, pero antes de que pudiera cruzar el umbral, el imponente sirviente de Anastasia la atrapó en el aire. Al levantarla, el hombre se sorprendió y le murmuró a su señora que la niña era demasiado liviana para su edad, un reflejo del hambre acumulada. Anastasia cortó la observación con frialdad, no había tiempo que perder. Ordenó traer a sus hombres para limpiar el lugar. La marquesa, mirando la casa bajo el aguacero, sentenció con desdén: «¿Qué le pasa al fuego cuando llueve?». Anastasia esperaba con toda su alma que la mujer no sobreviviera a esa noche. Y el carruaje partió, llevándose a Lía cautiva. Un aroma suave, cálido y reconfortante invadió los sentidos de Lía. Sintiendo una superficie tan blanda que parecía una nube. Abrió los ojos de golpe y se sentó en la cama. No estaba muerta. Se encontraba en una habitación gigantesca y lujosa. Una criada se acercó con una bandeja llena de comida humeante y apetitosa. Asustada, Lía le preguntó si de verdad estaban en el paraíso, provocando una tierna sonrisa en la sirvienta, quien le aseguró que solo debía comer porque se notaba que estaba hambrienta. Pero Lía no probó bocado. El estómago se le cerraba al pensar en su madre. Con los ojos vidriosos, le preguntó a la criada qué le pasaba a su mamá, contándole que una hermosa señora le había dicho que estaba muy enferma. La sirvienta guardó silencio, e intentó desviar el tema sugiriéndole que se diera un baño. Lía no entendía la necesidad de lavarse, pero la realidad era que de sus ropas y de su cuerpo emanaba el terrible hedor de los suburbios. De repente, la pesada puerta de la habitación se abrió de golpe. Un chico rubio, de porte noble, entró corriendo. Regañó a la criada, cuyo nombre era Betty, por no haberlo llamado en cuanto la niña despertara. El muchacho se acercó a la cama con una sonrisa cálida y se presentó como Kieran Bell. Al notar que la pequeña se encogía de miedo y temblaba como un animalito acorralado, intentó tranquilizarla. «No me tengas miedo. Este año cumplo 15 años, solo soy 3 años mayor que tú». Hecha un ovillo, Lía le suplicó que la dejaran ir. Su madre no sabía dónde estaba y estaría desesperada buscándola. Kieran, mostrando una empatía sincera,
Asintió y volteó hacia Betty y le exigió saber dónde estaba la madre de la niña. La criada suspiró con pesadumbre, agachando la cabeza, y respondió que la marquesa era la única que manejaba esa información. Su única tarea era alimentar, bañar y cuidar a la invitada. En ese momento, Leah miró a Kieran. Era tan limpio y pulcro que profunda vergüenza la invadió al darse cuenta de lo sucia y andrajosa que estaba ella. Aceptó el baño. Betty, conmovida por su timidez, le prometió que la ayudaría en todo, especialmente cuando Leah confesó en un susurro que jamás había usado una bañera y no sabía cómo hacerlo. Justo cuando Leah se disponía a levantarse, Kieran sufrió un colapso. Un ataque de tos violento y desgarrador sacudió su cuerpo. El joven manchó las sábanas blancas con hilos de sangre viva. Betty ahogó un grito y comenzó a llamar a los médicos del palacio a viva voz. ¿Se va a morir?, preguntó Leah, con la voz quebrada por el peso de la tragedia que parecía perseguirla. Betty, tratando de ocultar su propia angustia, le aseguró que el joven amo estaría bien, que probablemente solo había caminado demasiado bajo la lluvia, y se llevó a la niña rápidamente hacia los baños para alejarla de la escena. Tras cambiarse por ropas limpias y dignas, Betty condujo a Leah a través de los interminables pasillos de la mansión hasta las habitaciones de la marquesa. Al entrar, Leah hizo una pequeña reverencia y, con la educación que su madre le había inculcado a duras penas, le agradeció a Anastasia por la comida y el refugio. La marquesa la examinó de arriba abajo. La niña se veía espectacularmente hermosa ahora que la suciedad había desaparecido de su piel. Sin embargo, Leah no quería lujos. Dio un paso al frente y volvió a suplicar por ver a su madre. Anastasia, con una frialdad, le pidió que se acercara y se sentara a su lado. Mirándola a los ojos, le soltó la dura realidad: no volvería a verla. Su madre había cometido un grave delito. Le había robado algo sumamente preciado a la familia Vale y debía pagar por su crimen. Las lágrimas brotaron descontroladas de los ojos de Leah. La niña suplicó piedad para su madre, prometiendo buscar el objeto perdido, rota por el dolor de la calumnia. Anastasia ignoró los ruegos. Con voz firme, llamó a Betty, quien entró al despacho sosteniendo una pequeña caja de madera que contenía unas tijeras de plata. La marquesa tomó el instrumento y miró fijamente a la pequeña. A partir de hoy, Leah deja de existir. Tu nombre es Camilla Spell. Antes de que la niña pudiera gritar o negarse, las tijeras cortaron de un solo tajo los hermosos mechones dorados que caían por sus hombros. Mientras el cabello caía al suelo, Anastasia le susurró el pacto definitivo. Si prometes vivir como camellos a partir de este día, te doy mi palabra de que nada malo les pasará a ti ni a tu madre. Más tarde, de regreso en su habitación, Leah permanecía sentada en el borde de la cama, contemplando su nuevo y tosco corte de cabello mientras las lágrimas no dejaban de correr por sus mejillas. Betty, con el corazón encogido, se acercó a ella y le confesó un secreto para intentar aliviar su sufrimiento. Su madre no iba a ser castigada en un calabozo. La marquesa la había enviado a una clínica privada para recibir tratamiento médico por su enfermedad. ¿De verdad la dama cumplirá su palabra?, preguntó la niña, buscando un rastro de esperanza. Betty le aseguró que la marquesa, a pesar de su severidad, era una mujer de palabra. Además, le dio otra noticia: el marqués, el señor de la casa, estaba por regresar de sus asuntos comerciales en el norte y estaba ansioso por conocer al nuevo miembro de la familia. Leah se quedó en silencio, mirando sus manos. En los días siguientes, mientras exploraba los majestuosos jardines de la propiedad, descubrió que la mansión era un mundo completamente distinto a la miseria de los suburbios. Todo era paz, estatuas de mármol y flores perfectas. Sin embargo, un día, ese hermoso silencio fue roto de golpe por el estruendo de unos disparos. Asustada, Leah siguió el sonido y, entre los arbustos del campo de entrenamiento, divisó a un chico de cabello oscuro y porte impecable que sostenía una pistola. En ese momento, Kieran apareció corriendo por el sendero, con el rostro iluminado de alegría, llamándole Luz, lanzándose a estrechar a su hermanito en un fuerte abrazo. Kieran, rebosante de orgullo, tomó a Leah de la mano y la llevó ante el misterioso joven de cabello oscuro. Se trataba de Claude, el heredero de la influyente casa ducal de Yar y el mejor amigo de Kieran. Claude observó al nuevo integrante de los Vale con una mirada analítica y penetrante.
Kieran comenzó a explicarle a su amigo lo feliz que se sentía de tener un hermano menor, mencionando lo mucho que Camelius había sacrificado para estar allí. Claude no dijo nada en voz alta, pero mientras observaba a los dos supuestos hermanos interactuar en el patio, una extraña sensación lo invadió. Mirándolos desde la ventana de la mansión, pensó que, aunque a simple vista parecían dos gotas de agua por el color de su cabello, en el fondo eran completamente diferentes. Había una delicadeza en Camelius que no lograba comprender. Durante el almuerzo familiar, la tensión se respiraba en el aire. El comedor era un espacio gélido. Kieran, siempre atento, llenaba el plato de Leah y le insistía en que debía comer más, preocupado por lo mucho que había bajado de peso desde su llegada. En el extremo de la mesa, Anastasia, con un tono de voz que parecía un examen constante, le preguntó a Camelius cómo marchaban sus lecciones privadas, recordándole que su obligación era ser el mejor de todos. Leah, manteniendo la cabeza baja y la espalda recta como le habían enseñado a la fuerza, respondió con sumisión. Ella sabía perfectamente cuál era su rol en ese juego cruel. Kieran estaba gravemente enfermo y la marquesa necesitaba un sustituto perfecto para proteger la reputación y la línea de sucesión de la familia Vale ante los parientes que codiciaban el título. Detrás de las puertas cerradas, la verdad de la familia Vale era aún más oscura. Esa misma noche, el marqués regresó del norte y una agria discusión estalló en los aposentos matrimoniales. El marqués no entendía la crueldad de su esposa ni por qué obligaba a una niña tan pequeña a pasar por semejante calvario. Anastasia, con una sonrisa cargada de amargura y odio acumulado, le recordó que el único culpable de esa situación era él. Le echó en cara los años pasados, cuando el marqués compartía la cama con una simple criada, la madre de Leah. Anastasia confesó que al principio pensó que se trataba de un pasatiempo irrelevante del que su esposo se aburriría pronto. Sin embargo, las cosas cambiaron drásticamente cuando, casi al mismo tiempo en que el pequeño Kieran daba sus primeros pasos, el vientre de la sirvienta comenzó a crecer. Toda la mansión y los criados empezaron a murmurar y a rendirle atenciones a la amante, temiendo que diera a luz a un varón que amenazara el legado legítimo. El día en que Kieran sufrió el misterioso accidente que desencadenó su enfermedad, fue como si los cielos se hubieran desplomado sobre Anastasia. Convencida de que la criada había provocado la tragedia para abrirle camino a su propia estirpe, la expulsó a patadas de la propiedad. Por eso, para la marquesa, era un acto de justicia poética que la hija de esa mujer pagara el precio, sirviendo como la sombra y el escudo de su hijo enfermo. Al día siguiente, la rutina del entrenamiento militar continuó. Kieran arrastró a Camelius hacia el campo de tiro. Mientras la marquesa dentro del salón celebraba una reunión de té, las niñas dentro del salón admiraban a los chicos que estaban afuera. De entre ellos la delicadeza de luz llamó la atención en especial de la pequeña princesa, que con curiosidad cuestionó a la marquesa si realmente el pequeño era un niño, y no una niña. La marquesa molesta ordenó llevar a Luz dentro argumentando que su delicada salud no le permite estar fuera. Mientras tanto los chicos se dirigen al campo de entrenamiento. El instructor llega mañana por la mañana, le dijo Kieran con entusiasmo, así que por hoy, el señor Claude te enseñará a disparar. Claude ya se encontraba de pie, apuntando al objetivo con una pistola en manos. Al notar la llegada de los hermanos, Claude bajó el arma y frunció el ceño al recordar una escena peculiar. Camelius de pie estaba probando un poco de nieve con la lengua. Curioso y extrañado, Claude le preguntó por qué hizo eso. Leah, sobresaltada, respondió que solo tenía curiosidad por el sabor. Claude se acercó a ella. Sin decir una palabra, le extendió la pesada pistola de hierro y se colocó detrás de ella para ayudarla a apuntar, guiando sus manos pequeñas y temblorosas. Leah sentía la presión del cuerpo del joven duque a su espalda y el peso del arma. De repente, el disparo resonó en el aire, pero algo salió mal. El fogonazo de la pólvora fue defectuoso y un grito de alarma hizo eco entre los sirvientes. El señor Claude está herido. Llamen al médico. Claude dio un paso atrás, sosteniéndose la mano derecha. El calor del cañón le había provocado una quemadura en la piel. A pesar del dolor, el muchacho mantuvo la compostura y le aseguró a todos que estaba bien, que solo había sido un rasguño. Sin embargo, Luz entró en pánico porque ya sabía que el error de herir a un noble es merecedor de un castigo severo. Tratando en enmendar su error, se disculpa y tomando nieve cubre la mano de Claude. Pero el accidente hace salir a la señora y sus invitadas afuera.
Una niña pelirroja admiradora de Claude, él lanza a acusar a Luz de imbécil por lastimar al hijo del duque. Pero Kieran se interpone y le exige a la chica se disculpe por el insulto a su hermano menor. La marquesa, fuera de sí por la vergüenza pública de que el heredero de Losiar resultara herido bajo su techo, llamó a Camelius en una habitación apartada y le propinó una bofetada tan fuerte que la niña cayó al suelo, advirtiéndole que la próxima vez no tendría piedad si volvía a dejar en ridículo el apellido Vale. Sin notar que este malvado comportamiento es escuchado sin querer por Claude que caminaba cerca de la habitación. Llorando desconsolada fuera entre la nieve, Luz trató de calmar su dolor. Inesperadamente Claude aparece de acerca a ella y con cuidado aplica nieve en la zona enrojecida de su rostro, para luego retirarse, dejando desconcertada y avergonzada a la pequeña niña. Por otro lado, otra discusión se desarrollaba en los aposentos de los señores. El marqués reprochaba la crueldad con la que su esposa decía educar a la niña aduciendo que un simple error de niños podría marchar la reputación de la familia. Al salir de la habitación pregunta a su ayudante si aún no han encontrado a la madre de la niña, solo recibiendo vaga información. Algunos dicen que la mujer está buscando a su hija, mientras otros dicen que ha muerto en un accidente. También recibe información que hay rumores de guerra debido a la intromisión del emperador en tierras neutrales del norte, pero la reunión es irrumpida por el aviso que el joven Kieran ha caído gravemente enfermo. Claude acude a la habitación de su amigo, y menciona que hay posibilidad de una cura, llevando a Kieran al territorio neutral del norte. Ahí hay un sanador talentoso en el reino vecino, ese hombre es el sanador real, y da la casualidad que le deben un favor a su padre, por lo tanto les da tiempo de pensar en su opción. Al salir de la habitación de su amigo de encuentra con Luz con una expresión abatido, pues ni siquiera se le es permitido visitar a su hermano. La niña, al ver al joven duque, hizo una reverencia perfecta, y Claude pasa de largo. Sin embargo, Claude luego de unos pasos se detuvo y observó en silencio durante unos segundos, detallando sus facciones excesivamente finas, y soltó una pregunta inesperada. ¿Cuántos años tienes? Lía se tensó, preguntándose aterrada si el duque sospechaba algo, pero mantuvo la fachada de Camelius y respondió con voz firme que tenía 12 años. Claude asintió lentamente. La miró a los ojos con una seriedad aplastante y le preguntó si planeaba asistir a la Academia Imperial en el futuro. Lía respondió que, por el momento, la marquesa solo le había asignado lecciones privadas en la mansión. Claude guardó silencio y luego sentenció antes de darse la vuelta. Entonces, nos encontraremos en unos años en la academia. 4 años pasaron como un suspiro de viento helado, transformando los pasillos de la mansión Vale en una prisión de secretos cada vez más pesada. 4 años desde que Kieran se fue al norte, quedándose ahí como rehén del rey de Gayor bajo la excusa de estudiar mientras se busca una cura. En esos 4 largos años, la soledad había sido su única constante. No había recibido ni una sola carta de su hermano Kieran ni del joven duque Claude, quienes continuaban en el extranjero. Lía ya no era una niña de 12 años, ahora era una hermosa adolescente de 16. Sin embargo, cada mañana su realidad comenzaba de la misma manera dolorosa, vendando fuertemente su pecho para ocultar las curvas de su cuerpo. Un día esa rutina cambió, pues un sirviente llegó con una noticia, un invitado importante esperaban por ella. Por un segundo, el corazón de Lía dio un vuelco, pensando que quizás Claude o Kieran habían regresado, pero al entrar al salón, la desilusión la golpeó al ver que solo se trataba de nobles de la junta escolar de la academia. Venían a presionar al marqués para que el joven Camelius asistiera formalmente a la institución. El marqués dudaba, temiendo por la seguridad y la comodidad de su hija, pues en el fondo sabía el peligro de que descubrieran que era una mujer, pero Lía intervino con firmeza, convenciéndolo de aceptar. Vio en la academia su única luz de esperanza. La institución estaba cerca de los suburbios de Louver, el lugar exacto donde pretendía escabullirse para buscar a su madre y recuperar su verdadera vida. Antes de partir, uno de los profesores de la junta, el siniestro maestro Eddie, se le acercó en el jardín. Con una mirada fría y sibilina que a Lía le recordó a una serpiente, le susurró una sutil advertencia que le erizó la piel. En la academia, los jóvenes atractivos y andróginos suelen ser bien recibidos, y tocando su hombro añade que espera el momento para recibirle. Días después, Lía viajó junto al marqués hacia la imponente capital imperial. Al mirar a través de la ventana del carruaje, se quedó maravillada por el despliegue de lujos, carruajes dorados y calles adoquinadas. Su padre, al notar su asombro,
Le preguntó si de verdad era la primera vez que salía de la provincia de Lorne, a lo que ella respondió con nostalgia que su madre siempre le había inculcado que el mundo exterior era un lugar demasiado peligroso. Y cuánta razón tenía. Al llegar a la capital, las cosas se salieron de control rápidamente. Mientras caminaba por las calles principales, Leah fue interceptada por el excéntrico príncipe heredero del imperio, Wade. Fascinado por la andrógina y perfecta belleza del supuesto hijo menor de los Vale, el príncipe la tomó prácticamente a la fuerza y la arrastró hacia la sastrería imperial más exclusiva para mandarle a confeccionar un uniforme escolar a medida. Fue dentro de ese lujoso establecimiento donde el destino volvió a cruzar sus hilos. Allí, de pie junto a los espejos de cuerpo entero, se encontraba Claude. Los 4 años lo habían transformado en un hombre imponente, de hombros anchos, mirada gélida, o sea, todo un macho alfa. Cuando el sastre se acercó a Camelius insistiendo en que debía desvestirse para tomarle las medidas exactas sobre la piel, Leah entró en pánico, sabiendo que el corsé y el vendaje de su pecho quedarían expuestos ante el príncipe y Claude. Usando su ingenio al 100, exigió con que el proceso se realizara en un probador privado. Una vez a solas, Luz descubrió su torso, dejando al descubierto vendajes y corsé. Mostrando indiscutiblemente su forma femenina, el sastre se tensó, guardando un sospechoso silencio. Sin embargo, por respeto al apellido Vale, decidió morderse la lengua y terminar el trabajo sin pronunciar palabra. Al salir, el príncipe Wade invitó a los jóvenes a pasar la tarde en los majestuosos jardines del Palacio Imperial. Leah se vio obligada a cabalgar en el mismo corcel que Claude para llegar al lugar, una experiencia que hizo que su corazón bombeara con una violencia de corcel de carrera. Sentir la cercanía del cuerpo de Claude, el calor de su pecho contra su espalda y escuchar su voz grave dándole indicaciones al caballo, le provocó sentimientos confusos que la hacían sentir al borde de la locura. En el jardín, rodeados de fuentes de mármol y mesas repletas de postres, la tensión comenzó a crecer. Leah no podía apartar los ojos de los dulces, por lo que Claude, con una sutil mezcla de burla y ternura, le sugirió que simplemente comiera en lugar de devorar los pasteles con la mirada. El príncipe Wade observaba la escena con ojos oscuros y cargados de intenciones peligrosas. Wade tenía una conocida y perturbadora obsesión con la belleza pura, sin importar si venía de un hombre o de una mujer, y veía en el delicado Camelius una tentación que deseaba poseer a toda costa. Claude, captando de inmediato el peligro de la lujuria incontrolable del príncipe, comenzó a adoptar una postura defensiva y protectora alrededor de Leah, ganándose las miradas inquisitivas de Wade. Al llegar la tarde, Luz se retira. Claude y el príncipe cruzan palabras acerca de sus futuros matrimonios. Kieran se ha convertido en el prometido de la princesa. Claude está comprometido con la señorita Marilyn Shelby, aunque no le hace ilusión ese compromiso. La noche cayó sobre la capital, y Leah, debido a malestares estomacales, decide saltarse el banquete real. Se quitó el incómodo corsé, se quedó únicamente con una camisa holgada de seda y, sosteniendo un frasco de caramelos, se sentó en el borde de la ventana de sus aposentos para contemplar el cielo estrellado, preguntándose si su madre estaría bajo ese mismo firmamento. De pronto, unas voces familiares flotaron desde los oscuros jardines inferiores. Leah agudizó el oído. Se trataba de Marilyn Shelby, la prometida de Claude, quien le insinuaba al joven que ellos dos deberían ser los siguientes en anunciar su boda. La respuesta de Claude fue destructiva. Con total indiferencia, le sugirió que buscara a otro hombre que realmente pudiera amarla, pues él no estaba hecho para el matrimonio. Marilyn se marchó del jardín arrastrando una tremenda amargura. Asustada de que la descubrieran espiando, Leah intentó cerrar la ventana rápidamente, pero en su prisa, golpeó el frasco y varios caramelos cayeron, impactando directamente sobre Claude. El joven duque levantó la mirada y la descubrió. Presionada por el pánico, Leah corrió a esconderse en su habitación, pero Claude no pensaba dejar las cosas así. Subió los escalones del palacio a zancadas e ingresó en secreto a los aposentos de Luz. Leah temblaba, intentando cubrir con sus manos la holgura de su camisa para que él no notara la falta de vendajes. Claude se acercó despacio, se sentó en un sillón pidiendo que se acercara y le lanzó una severa advertencia. «Tienes que cuidarte del príncipe Wade», le dijo, con la voz cargada de una extraña posesividad. «Tus facciones, tu sonrisa y tu voz son demasiado hermosas. Un hombre como él no dudará en aprovecharse de ti». Leah, con las mejillas ardiendo como 2 tomates,
Protestó diciendo que en ese caso también Claude debería cuidarse pues es el hombre más atractivo que conoce. Y siendo consciente de sus propias palabras corrió avergonzada a refugiarse en el baño, dejando a Claude a solas en la habitación, lidiando con una extraña sonrisa y una confusión interna que no lograba descifrar sobre el supuesto joven Camelius. Luz al salir del baño, encuentra muchas sirvientas en la habitación y Claude de salida. Lia le da alcance y se despide con cortesía, solo recibiendo un regaño condescendiente sobre no comer más dulces. Fueron las únicas palabras que vinieron a la mente de Claude para distraer su mente del aspecto tan atractivo que percibió en el joven Vale. Mientras tanto en el norte, Kiran solicita la ayuda del joven tercer príncipe, Ian Sergio, para hacer llegar a su hermana una carta. El príncipe se muestra poco reacio argumentando, porque su amigo no se lo pide a su madre. Kiran le hace saber que su madre, Anastasia, nunca ha hecho llegar ninguna de sus cartas a Camelia. Por eso el príncipe acepta su petición, retirándose saltando por la ventana, con la promesa de entregar personalmente a la hermana de su amigo la carta. En ese momento entra en la habitación Anastasia, notando que había una presencia anterior y sospechando que era Ian, le recuerda a Kiran que a pesar de su cercanía con el príncipe, no deja de ser un enemigo. Sabiendo que su tiempo en la capital era limitado, Lia comenzó a tramar un plan junto a su fiel sirvienta Pipi. Aprovechando una tarde libre, ambas se escabulleron al mercado de la ciudad para comprar ropa de mujer de calidad y una peluca dorada idéntica a su cabello original. Su objetivo era infiltrarse en los suburbios disfrazada, investigando el paradero de su madre sin ensuciar el nombre de la familia Vale. Por otro lado, Claude se encontraba cerca, debido a una investigación sobre posibles agresores, que anteriormente han dejado en cama a su prometida. Ya que en las últimas semanas han habido repetidos asaltos a damas nobles y la última víctima resulta ser la señorita Shelby. Mientras tanto Camelia, que camina por el mercado, de reojo logra captar una silueta familiar. Gracias por ver hasta el final. Si te gustó regálame un like, comparte, y deja en comentarios siguiente parte. Nos vemos.